Bueno, buenas Precioso. noches. Muy lindo, sí, la verdad, la presentación, felicitar a la gente de comunicación y a la fotógrafa que ya le vamos a dar la palabra enseguidita. Primero, bueno, buenas noches a quienes no haya podido saludar. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo ciclo de tertulias en APC. La verdad que nos entusiasma continuar generando estos espacios de intercambio con otros y lo pensamos como campo en APC que fuera un espacio de construcción de saberes, ¿sí?, en la interlocución con colegas de distintas raíces teóricas. Eso nos parecía como una apuesta fuerte, ¿no? Que este sea un espacio de transmisión del psicoanálisis. Para esta tertulia hemos elegido como tema, esto que justo Mónica decía recién, no estamos tan afilados en este tema, y esto es lo que nos desafía, ¿no? Tomar por allí conceptos del psicoanálisis que nos vienen como generando interrogantes, que nos generan como, bueno, signos de pregunta. De hecho, digamos, a este espacio científico le llamamos campos psicoanalíticos, y dijimos, bueno, a ver de qué se trata, ¿no? Entonces, estamos tratando de que las tertulias sean traer conceptos que de alguna manera nos generan algún tipo de inquietud, porque nos interesa, pero también porque tiene esta cuestión de que nos falta algunas cosas que nos interesa compartir e intercambiar con otros bueno, de alguna manera para ir afilándonos, como decíamos recién, ¿no? El título, como les dije, de esta tertulia es Campo psicoanalítico, problemáticas. Pero antes de adentrarnos, quisiera que compartamos un poquito la imagen que nos ha acompañado toda la tertulia, la imagen de la difusión. No sé si, Fabiana, podés colocar aquí la fotografía. Ahí está. Les comentamos, ¿no? Esta obra es un trabajo de Ana Sitch, que es fotógrafa, y a quien le hicimos la propuesta, la invitación, de que ella intentara, sin ser psicoanalista ella, ¿no?, pero que ella intentara captar, captar en una imagen, ¿sí?, algo que tuviese que ver con el tema que nos convoca hoy. Entonces ella ha tenido algún tipo de encuentro con algunos textos, y bueno, y a partir de allí ha elegido esta fotografía. Le quiero dar la palabra a Ana, y bueno, les voy a pedir, creo que hay algunos audios que han quedado abiertos, quien pueda cerrar los micrófonos, y después los vamos a ir abriendo para poder comunicarnos. Si cerramos los micrófonos, y te doy la palabra, Ana. Ahí estamos, gracias Adriana. Bueno, muchas gracias por la convocatoria, muy agradecida de estar acá dialogando con imágenes. Voy a leer un pequeño texto que escribí como una aproximación a esta imagen. Un paisaje en construcción, un pasaje construido, estructura, bordes, ramas, una fantasía. Un centro, un círculo, píxeles diminutos en fuga. Y a modo de cerrar un poco la idea, unas palabras de Pascal Quignard, a modo de cerrar la idea o de abrirla en todo caso. Hay un reconocimiento que se da sin que ocurra, antes de este mundo. Bueno, eso es como un acompañamiento a la imagen. Muchísimas gracias, Ana, tanto por la imagen como por estas palabras que le has colocado, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, continuamos entonces, ahora sí, vamos a presentar a nuestras invitadas, a quienes agradecemos, sí, porque han tenido una aceptación entusiasta a esta invitación. Estoy hablando de Cristina del Valle, sabemos el segundo nombre ahora, Cristina del Valle Rosas,
de Salas, que se sacó el de Salas, ¿sí? Y a Cristina, María Cristina Blanco, ¿sí? Ambas son psicoanalistas. Ahora paso a, de alguna manera, presentarlas, porque van a ser ellas quienes van a hacer unas breves presentaciones sobre el tema, y a partir de allí vamos a hacer la conversación, el diálogo, la tertulia, la charla. La idea es esta, ¿no? Bueno, Cristina Rosas de Salas es psicoanalista, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Conversando con ella me trae un dato muy interesante. Ella me dice que pertenece a la primera camada de licenciadas en psicología que se formaron en APA. Antes solamente se admitían a médicos, y la camada de Cristina, sí, que a su vez también me dijo que se había formado como licenciada en psicología en Córdoba. Por esas vueltas de la vida, mira, todo regresa, estás ahora nuevamente en Córdoba, y bueno, que pertenecía a esta camada de psicólogos. Actualmente Cristina tiene la función de secretaria científica en APA, y es autora del libro El dolor en el límite de lo analizable. Nuestra invitada de la casa es Cristina Blanco, María Cristina Blanco, psicoanalista, miembro con función didáctica de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba, y Cristina dicta seminarios en el Instituto de Formación de nuestra asociación, ¿sí? Vuelvo a reiterar el agradecimiento a ambas por aceptar la invitación. Bueno, paso seguido, haré una breve presentación, ¿sí?, en torno a algunos puntos que hemos elegido. El campo eligió algunos puntos que pueden, en algunos casos son como interrogantes, son como cuestiones, y junto con las dos invitadas hemos ido eligiendo, bueno, qué abordaría una, qué abordaría otra. Son presentaciones breves de 10 minutos cada una de estos ejes que desde el campo surgió como interrogante, como inquietud, y bueno, vamos a ir dándole la palabra a una y otra, pero todos los participantes pueden escribir en el chat tanto preguntas como comentarios, y una vez que se terminen estos espacios de presentación, le vamos a dar, vamos a leer, o vamos a dar la palabra para que ustedes puedan preguntar, comentar, y así comience un poco a circular la palabra. Para comenzar, como para ir a acercarnos al concepto de campo psicoanalítico, nos pareció muy interesante la propuesta que nos hace María Cristina, así las voy a llamar, a una María Cristina y a otra Cristina del Valle. María Cristina nos hace una propuesta de tratar de recuperar algunos antecedentes al concepto de campo que han venido desde otras disciplinas. Y a nosotros nos pareció muy buena esta propuesta que nos hace ella, porque estamos buscando hacer de alguna manera como cierta digamos, cierta genealogía de los conceptos, esto que proponía en su momento Nietzsche, que también Foucault, hacer genealogía de los conceptos para poder de alguna manera conocer cuáles son los contextos en que se produjeron estos conceptos, cuáles fueron los lugares, los momentos en que surgieron. Entonces, ahora apago mi micrófono y te doy la palabra a María Cristina. Bueno, me parece que nuestra artista de hoy nos da una imagen muy acertada para lo que vamos a conversar hoy. Mi presentación, además de ser breve, es una humilde cartografía sobre el tema, ¿no? Es, como la fotografía lo dice, el diccionario dice, campo es una tierra, superficie, terreno o parcela extensa, espacio apto para el cultivo que se puede trabajar para la cosecha y producción. Este vocablo etimológicamente viene del latín campus,
que puede traducirse como terreno plano. El concepto de campo ha sido tomado de la física teórica. Comprende las relaciones entre elementos en un espacio concebido como un campo de fuerza, según el principio de atracción-repulsión. Ha sido traspuesto por teóricos, por ejemplo, de la Gestalt, que privilegiaron la interdependencia de los elementos de la experiencia perceptual, desarrollando un enfoque topográfico. Carl Lewin lo adoptó a la psicología social para pensar la interacción entre el individuo y el entorno. Con esta misma acepción, Bourdieu lo introduce en la sociología. En lógica se llama campo al universo del discurso, es decir, a la suma lógica del dominio y del condominio de una relación. Al parecer, es un concepto que aparece en sus orígenes en el siglo XIX, y es en los institutos de educación superior donde se apostó a incluir temáticas, disciplinas y otras ramas especializadas, de manera que a las artes, la medicina, las leyes o la teología se fueron incorporando en literatura, la psicología, la biología, la física, ingeniería, etc. El concepto habitus en Pierre Bourdieu y el de grupo interno en Pichon-Rivière intentan dar cuenta que lo subjetivo y lo objetivo, el individuo y la sociedad, son componentes inseparables de una misma realidad. No se puede comprender al sujeto sin sus pertenencias y referencias sociales que lo constituyen como tal, como no se puede analizar la realidad social sin los sujetos que la producen y reproducen en este entre dos realizaciones del devenir histórico-social. A mí me interesó mucho Pierre Bourdieu, y les voy a hablar bastante de él porque es el que más me tomó. Y define el concepto de campo como un conjunto de relaciones de fuerza entre agentes e instituciones, en la lucha por formas específicas de dominio y monopolio de un tipo de capital eficiente en él. De acuerdo al sociólogo francés, un campo se encuentra determinado por la existencia de un capital común y la lucha por su apropiación, entendido como una arena dentro de la cual tiene lugar un conflicto entre actores por el acceso a los recursos específicos que lo definen. El campo posee una estructura determinada por las relaciones que guardan entre sí los actores involucrados. De manera que el campo consiste en un sistema estructurado de posiciones sociales, a la vez que un sistema estructurado de relaciones de fuerza entre esas posiciones. De acuerdo a Bourdieu, pensar en términos de campo es pensar en términos de relaciones entre individuos que existen independientemente de la conciencia y de los deseos del individuo. Por otra parte, ya después voy a volver a Bourdieu de vuelta, pero la teoría del campo formulada por Lewin afirma que las variaciones individuales del comportamiento humano con relación a la norma son condicionadas por la tensión entre las percepciones que el individuo tiene de sí mismo y del ambiente psicológico en el cual se sitúa el espacio vital. Esta teoría
afirma que es imposible conocer el comportamiento humano fuera del entorno, de su ambiente. La conducta ha de entenderse como una constelación de variables interdependientes, las cuales formarían un campo dinámico. Fue creador, Lewin, ¿no?, del concepto de dinámica de grupo, sobre el que afirmó: el grupo es un todo emergente que es más que la suma de lo que pueden hacer sus participantes de forma separada. Pichon-Rivière, en los 70, tuvo el coraje, ¿no?, de cuestionar las teorías clásicas e incluir lo social en un esquema conceptual, referencial y operativo en el campo de la psicología social. Delineó el método de espiral dialéctico, espiral de la adquisición de conocimiento, que implica una relación entre lo singular, lo grupal y lo social. Fue el creador en Argentina de la psicología social, que en aquella época representó una posición subversiva, crítica. De este modo, dio estatuto teórico al concepto de vínculo, vector dinámico del campo, del cual con posterioridad partieron muchos pensadores: Blecher, Bernstein, Fouché, los Balanger. Enrique Pichon-Rivière concibió el vínculo como una estructura dinámica en continuo movimiento que engloba por igual al sujeto y al objeto. Partiendo de la teoría intrapsíquica, Pichon-Rivière, con su teoría del vínculo, da un salto cualitativo. Considera al individuo como efecto de la relación de interacción dialéctica entre él y los objetos externos e internos. Cada sesión es experimental, una experiencia, tanto para el paciente como para el terapeuta, quienes forman una unidad dialéctica, cada uno en interacción con el otro. En esta, siguiendo así esta línea de pensamiento, me parece un aporte ineludible indagar un poco más en el tema que nos convoca, en las elaboraciones de Pierre Bourdieu sobre la noción de campo, que se comenzó en la década del 60, ¿no? Concepto que comprende una lógica fundamentalmente relacional, planteada como inseparable de las nociones del hábitus y del capital. La noción de campo como un espacio, quiero aclarar que cuando hablo de capital no solamente hablo de capital económico, sino del capital del contenido de cada disciplina, ¿no? La noción de campo como un espacio relativamente autónomo, un microcosmo provisto de sus propias leyes que, sin dejar de estar sometido a las coacciones del macrocosmo de las leyes sociales, dispone de una autonomía oscilante relativa. Juzga importante precisar el grado de autonomía del que disfruta. Para Bourdieu, la noción de campo describe una trama de relaciones objetivas entre posiciones, un lugar de lucha, como lo había dicho antes, en el que se ponen en juego los mecanismos que introduce el microcosmo para liberarse de las coacciones externas y de este modo reconocer sus propias determinaciones internas. Valora como una de las manifestaciones más visibles de la autonomía del campo su capacidad de refractar. Resalto la palabra porque me parece muy importante. Entendiendo esta, como, que también la saca de la física, ¿no? Entendiendo esta como
retraducir en una forma específica las demandas y coacciones externas, transfigurándolas al extremo de volverlas irreconocibles. En consecuencia, el grado de autonomía de un campo tiene como indicador principal su poder de refracción. Denis Nachmanovich lo dice de un modo más poético, y así quiero terminar esta parte de mis dichos. Lo dice así, Denis: metamorfoseándose en devenir, en advenir, en estar siendo. Pensar es una actividad en red que no procesa conocimiento, sino que engendra sentido en esa dinámica vincular que no es propiedad de ningún actor aislado, sino del colectivo que se entrama en cada situación. O sea, el ser con el otro. Se fertilizan mutuamente en su tensión productiva. Yo paro acá, le doy a Cristina del Valle. Bueno, muchísimas gracias, María así, Cristina. Después seguimos. Muchísimas gracias. Bueno, cada uno, seguramente todas estas palabras vayan pensando cuestiones, cosas que quieran aportar, pueden ir colocando en el chat o vayan escribiéndolas, después habrá tiempo para que circule la palabra. Cristina del Valle, a nosotros se nos ocurrió desde el campo, cuando nos preguntamos, ¿no? Y de hecho esta tertulia tiene el nombre de Campo Psicoanalítico Problemáticas, un poco inspirado en la obra, en uno de los libros, una de las publicaciones de Willy y Madeleine Baranger, que en 1969 le escribieron un libro que se titulaba Problemas del campo psicoanalítico. Nosotros cambiamos un poco el título, si bien nos inspiramos allí, colocamos campo psicoanalítico problemáticas porque la intención es problematizar precisamente ese concepto. Y queríamos preguntarte, porque sabemos que has tenido una formación al respecto y por eso ha sido, bueno, te hemos invitado, que nos contaras, que nos comentaras cuáles son, a tu criterio, aquellos ejes fundamentales para poder comprender el concepto de campo psicoanalítico según los aportes tanto de Willy como de Madeleine Baranger. ¿Sí? Que preguntarte, y si estos conceptos aún conservan su vigencia. Y te lo preguntamos, ¿sabes por qué? Porque también revisando la obra de Horacio Echegoyen de los fundamentos de la técnica psicoanalítica, él en las primeras ediciones menciona las cuestiones del campo, según los Baranger, y dice que después estas teorías tuvieron cierta revisión y algunos conceptos pareciera que no hubieran quedado, no sé si sin vigencia. En la segunda edición aumentada de Echegoyen directamente quita, digamos, este concepto de campo. Yo revisando la segunda edición, acá el tomo aumentado y todo, ha sacado esto, y por eso te preguntamos si realmente algunos de estos conceptos continúan en vigencia, se reformularon, cómo son, cómo fueron. Bueno, te doy la palabra. Bueno, gracias por la invitación. Muy linda lo que dijiste, Cristina, en cuanto a esto de la genealogía del concepto. A mí lo que me pasó es que me llegó junto la promoción de la actividad, el flyer, muy lindo por otra parte, con la plataforma del espacio de ustedes, del espacio científico, del campo, y entonces fue inevitable como pensar si habría alguna relación entre los conceptos de la práctica que proponen los Baranger y las cuestiones institucionales. Para nosotros hablar de los Baranger es inevitable hablar de los aspectos institucionales. Digamos que serían como dos perspectivas.
que yo creo que tienen relación. Antes de decir algo, quiero aclarar que yo no me especializo en los Baranger. Mi relación con los Baranger es aprecum. Es decir, yo primero me analicé con Madé mucho tiempo, y después, digamos, fui a buscar, digamos, en la teoría, aquellas cosas que yo había vivido en el análisis con Madé. Con Willy la relación sí fue a través de los textos y a través de lo que yo llamo un ejemplo. Era por allá por el año 83, primer simposium de APA después de la dictadura, y estaba en una actividad donde exponía Willy, y recuerdo que en un rincón, tengo esos recuerdos que son como un cuadro, había un grupo de jóvenes lacanianos, ahora ya tampoco son tan jóvenes, de jóvenes lacanianos que lo cuestionaban, pero de una manera tremenda. Y Willy con una gran paciencia respondía y contestaba. Y yo me acuerdo que en ese momento dije, si esta persona, siendo lo que es, puede tener este grado de paciencia y de tolerancia, ¿quién soy yo para enojarme? Con Madé la historia fue diferente. Yo había hecho mi análisis didáctico. Cuando lo terminé, quería empezar otro análisis. Y en ese momento estaba haciendo la supervisión con Maruco, con el cual he trabajado muchos años. Y se ve que un día lo harté porque evaluaba nombres. Bueno, que este otro, que esté más acá, que esté más allá, que yo qué sé cuánto. Hasta que un día Norberto se ve que se cansó y me dijo, mira, vos te tenés que analizar con Madé. Y yo le dije, no, yo no la llamo por teléfono. Tenía como una especie, yo le llamaba temor reverencial. Bueno, y si querés que lo llame yo, bueno, le digo, si vos la llamas, la llama Norberto y me dice, mirá que hablé con Madé. Yo igual dejo pasar como un mes y cuando la llamo y atiende el teléfono me dice, bueno, se tomó su tiempo para llamar. Así fue, así comenzó una maravillosa experiencia de la cual hoy puedo hablar teóricamente, pero que en su momento realmente la experimenté, digamos, y por lo cual estoy además muy agradecida siempre a Norberto por la derivación que hizo. Ustedes saben que para nosotros, ahora APA cumple 80 años. Los Baranger vinieron a la Argentina en el año 46. Las fechas tienen mucho que ver porque están muy asociadas con lo que estaba ocurriendo en Europa, y rápidamente se acercan al grupo de lo que nosotros llamamos los pioneros. ¿Qué quiero decir con esto? Que para los Baranger siempre lo institucional fue importante. Cuando yo me quejaba de la institución, en mi análisis, ella siempre me contestaba lo mismo, no se es mejor analista fuera de las instituciones. En el año 54 se van a vivir a Uruguay para ayudar en la creación de la Asociación Psicoanalítica de Uruguay. Acá Cristina debe conocer la historia mejor que yo. Por eso el trabajo que da origen a la situación analítica como campo dinámico, en realidad se publica en la Revista Uruguaya de Psicoanálisis del año 61. Es previo al libro que citaba Adriana. Es la primera referencia, está en ese artículo que está en la Revista Uruguaya y hay que irlo a leer ahí. Después regresan a Buenos Aires y en el año 66, ya con la sociedad uruguaya conformada, la dejan y vuelven a la Argentina y se integran a la APA de una manera activa, dictando seminarios y demás. Y en la historia de APA están lo que se llaman los años
difíciles, que fueron el año 72, 73, coincide con épocas difíciles también del país, se produce una escisión, y esto va a cuenta de lo que dijo Adriana de Chegoyen. Primero se va el grupo Plataforma y el grupo Documento, y ahí se crea como dos posiciones. Una posición que había como, que tenía la postura de que aquella escisión, aquella ida de aquellos miembros y candidatos de Plataforma y de Documento no había ocurrido, y otros, dentro de los cuales se encuentran los Baranger, que se perciben la necesidad de un cambio en la institución y lideran un movimiento institucional que es la reforma del 74, que llega hasta nuestros días. Yo soy fruto de esa reforma. ¿Por qué? Porque cuando digo yo, mi generación, porque primero plantean la necesidad del pluralismo teórico, que tiene plena vigencia en nuestra institución hasta hoy. En segundo lugar, la libertad curricular y la elección de los seminarios, a partir de, así figura en los documentos, ¿no?, de las propuestas que ellos hacen. Y la otra cosa es el ingreso de profesionales no médicos. En realidad, ellos no eran ni médicos ni psicólogos. Willy era filósofo y Madé era profesora de lenguas antiguas. Eso tiene una consecuencia, ese movimiento, esa reforma del 74, que se produce la escisión de Abdeva. Por eso, digamos, quizás percibieron bien que hay algo que desaparece del pensamiento, si fue una escisión dolorosa para todos, pero bueno, lo cierto es que se produjo y Echegoyen quedó, digamos, de otro lado, ¿no? Es decir, es la época, en el 74, el presidente es Spilka, que les recomiendo, y el director de instituto es Mauricio Abadi. Les recomiendo que vean, si no lo vieron, una actividad que hubo el sábado pasado con Spilka, que casualmente estaba en Buenos Aires, y hicimos como no un homenaje, pero una recepción, porque fue el presidente entre el 74 y el 76, que fue una época muy difícil desde el punto de vista institucional. Entonces, es imposible hablar de los Baranger sin considerar esto que produjeron junto con Jorge Mon en la política institucional, ¿no? Con respecto a los autores, Cristina tomó de la física, de la filosofía y demás, cuando ellos vienen a la Argentina y, como les decía, rápidamente se integran, uno de los personas con las que guardan mucha relación es con Pillon-Rivière. Pillon-Rivière fue el analista de Willy y fue maestro de Willy y de Madé, pero los Baranger tienen la particularidad de apoyarse en muchos autores o colegas de la época, como fue el caso de Blecher, el caso de Lieberman, pero eso no quita que también al mismo tiempo los cuestionaran, no tuvieran una posición crítica. Los que han estudiado más la obra reconocen tres influencias: son freudianos, tienen influencia de Melanie Klein y posteriormente de Lacan. Ellos lo traen, por ejemplo, lo invitan a Leclerc cuando estuvo en Uruguay. Los colegas uruguayos tienen editado las conferencias de Leclerc, también estuvo en Buenos Aires. Y se considera que pertenecen a lo que se llama la segunda generación, que fue una generación brillante, porque es donde está Armin de Verasturi, donde está Blecher, donde está Lieberman, todos autores. Si uno ve las revistas de esa época, realmente
dan cuenta de un fervor por el psicoanálisis, que ojalá siga estando. Bueno, como les decía, en el año 61 entonces publican este libro que es la situación analítica como campo dinámico. Podríamos poner situación analítica, campo dinámico, y quedaría más clara la intención. Ellos consideran, yo digo las fechas porque hay que ubicarse en qué teoría imperaba en ese momento, ¿no? Digamos que había como un predominio, diría yo, de la escuela kleiniana, con todo lo que eso implica de concepción acerca de la cura. Ellos dicen que en el campo analítico hay dos personas involucradas, consciente e inconscientemente, y eso significa una revisión de una cantidad de conceptos que estaban vigentes. Por ejemplo, los referidos a la contratransferencia. El analista dice, está involucrado entero, ¿no? ¿Qué quiere decir entero? Quiere decir con sus ideas, con sus concepciones, con sus ideologías, de una manera completa. Ellos no están de acuerdo con la idea del analista espejo, ¿no? O que todo lo que el intercambio que se produce entre ellos sean identificaciones proyectivas y contraidentificaciones proyectivas. Así que eso ha llevado o lleva o puede llevar a desvirtuar el concepto de transferencia y de contratransferencia planteados por Freud. Entonces, ¿cuál es para mí? Todo lo que dijo forma parte de la lectura que yo hago, ¿no? Como pasa siempre. ¿Qué se construye? Es decir, no es solo el intercambio, porque uno puede decir, bueno, sí, el valor, digamos, del intercambio entre paciente y analista. No. Ellos lo que sostienen en el campo analítico es también un espacio de creación. ¿Y qué es lo que se crea? Se crea, dice, una fantasía de campo. Una fantasía de campo que es propia y singular de esa dupla analítica. Y que esas fantasías de campo se pueden, si no se interpretan adecuadamente, logrando la integración, digamos, emocional, podríamos decir, de los sujetos involucrados, se puede cristalizar en el campo. Y esa fantasía es una fantasía de pareja, de esa pareja en particular. Entonces, esa fantasía de pareja, por ejemplo, después, en el año 94, en el Congreso de Ámsterdam, Madé, Willy ya había fallecido, Madé fallece en el 2017, dice que la fantasía de base es la de salud y la de enfermedad. Es la fantasía que sostiene todos los avatares del proceso analítico. Cuando yo vi el cuadro, o mejor dicho, la fotografía tan hermosa, evidentemente es una asociación libre mía, es la captación de otro concepto importante, que es el de punto de urgencia. Ellos reconocen que ese es un concepto que proviene de Pichon-Rivière y que significa la aparición, dice, de un punto en el cual aparece el inconsciente de una manera evidente, expresado a través de un afecto que no se puede eludir, que es la angustia. El proceso analítico en espiral, que es el otro concepto de Pichon-Rivière, significa, podríamos decir, un proceso de reelaboración de ese punto de urgencia, ¿no? En círculos que se van ampliando. También es otra asociación mía, yo
asocio con la idea de Laplanche de transferencia plena y transferencia en hueco. Si pueden por ahí, o si no he estado en tensión a ese punto, uno podría equiparar, ¿no? El punto de urgencia como un punto de condensación que se va desplegando en una espiral cada vez más amplia. Laplanche lo llama transferencia en hueco, hasta que lo que termina finalmente rescatando el análisis es la capacidad de transferir, ¿no? Bueno, después vemos por ahí, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí hay unos conceptos que me suenan a dichos por otros autores contemporáneos. Por eso vuelvo a rescatar que esto fue dicho en el año 61, en plena vigencia, insisto, de la teoría kleiniana, donde el analista, bueno, voy a ser ordenada, esta sola posición implica una toma de posición en la obra freudiana, por ejemplo. Creo que Cristina lo dijo claro. Ellos consideran que el campo analítico le caben las metáforas de fuerzas, de batallas o del juego del ajedrez. O sea, están, digamos, no están de acuerdo con las metáforas arqueológicas o que el análisis es un proceso de regresión. Ahí aparece otra cuestión, digamos, ¿no? Digamos, ¿qué predomina en la concepción? Digamos, los procesos respecto de la práctica, los procesos regresivos o la repetición. Ustedes vieron que esto, a mí es un tema que me encanta, hay como dos posiciones, ¿no es cierto? Quienes apoyan la idea del análisis como basado en procesos regresivos y quienes ponen a la cura en, digamos, la idea de repetición como en un lugar central. Yo creo que los Baranché, me parece, o por lo menos yo lo pienso así, yo creo que no son cosas contrapuestas, yo creo que lo que se repite son procesos regresivos, que regresión y repetición son procesos entramados, que yo repito procesos regresivos. Esta es una versión o una idea totalmente freudiana. En el capítulo sobre la regresión de la interpretación de los sueños, Freud dice, en definitiva, los tres tipos de repetición que he descrito son uno solo, ¿no? Pero bueno, ustedes saben que la idea de la regresión en el análisis, ¿no?, de las metáforas arqueológicas han tenido mucho peso. De hecho, hay toda una concepción de la cura acerca de esto. Por ejemplo, las sesiones consecutivas. Todos hemos leído materiales clínicos donde está la sesión del lunes, la del martes, la del miércoles y la del jueves. Cosas que, como se imaginan, yo nunca la terminé de entender, porque a mí me parecía que yo era la misma. El lunes que el jueves. Pero bueno, esa es otra historia. Estaba el congelamiento del fin de semana, el lunes, y después los procesos regresivos y toda esa historia que marcaron y marcan una concepción acerca de la cura. Cada uno se siente más cómodo con una cosa o con otra, ¿no? Respecto de eso les cuento una, sin exponerme tanto frente a ustedes respecto de mis baluartes, que ese es otro concepto del cual les quiero decir algo antes de pasar a otra cosa. Yo estaba muy acostumbrada en mi análisis anterior que las sesiones no solo eran 4, sino que además las que no iba tenía que pagarlas. Cosa que rápidamente lo que yo entendí es que si las pagaba podía faltar.
Bueno, debe ser que yo se lo he dicho a Made. Cuando le fui a pagar, le pago y me dice, me está pagando de más. No, le digo, ¿por qué le estoy pagando? Sí, sí, dice, porque usted anotaba en una libretita negra que tenía así, con un lapicito. Entonces dice, porque usted tal día y tal día no vino. Ah, bueno, pero yo creo, no, usted no vino, dice. A la mes siguiente, la misma historia. Me está pagando de más. Pero no, sí, sí, porque usted tal día no vino. Bueno, santo remedio. Cuando no me cobró, me di cuenta que el análisis dependía de mi deseo, no de ninguna obligación que podía suplir pagándolo, y obviamente no faltaba nunca, salvo, bueno, que fuera una circunstancia especial. Evidentemente ahí había algo que se había cristalizado, que es que cuando uno paga, después hace lo que quiere. Bueno, lo desarmó rápidamente, no era una lista de grandes palabras, yo estaba acostumbrada a las interpretaciones muy largas y demás. En general no era el caso de Madé. Respecto del otro concepto importante que creo que para mí tiene aplicación en lo institucional también, es el concepto de baluarte. El concepto de baluarte, en un primer momento, ellos lo ubican a nivel de lo intrapsíquico y después lo ubican, hacen una revisión y lo ubican como emergente del campo. Y que son pactos, podríamos decir, en el caso de cuando lo ubican en el campo, que es un pacto entre analistas, del cual participa el analista analizado, de dejar ciertos aspectos, zonas, ideas, fantasías, ideología, lo que fuere, sin tocar, sin analizar. Ideas religiosas, políticas. El caso que ellos dan es un paciente con el éxito profesional. Y yo creo que ese es un concepto muy importante. Yo una vez le pregunté a Made cuál era la diferencia con el concepto de locuras privadas, que a mí me parecía similar, el concepto de Grid, de locuras privadas. Y ella me decía que el concepto de locuras privadas es un concepto teórico, porque es un pacto de desmentida, pero es intrapsíquico. En cambio, el concepto de baluarte es un concepto de la práctica. Porque, para cerrar esta parte, podemos decir que los aportes de los Beranger han sido, primero, los relacionados con la institución y la formación analítica. Y en este sentido, en la última parte, digamos, de lo que estaba comentando, son referidos a la práctica. Y una última cosa, la práctica en unidades menores, dicen. A mí eso me parece una idea brillante. En unidades menores quiere decir en la sesión. No necesariamente a lo largo de un proceso, sino lo que ocurre en la sesión. Y ampliando el concepto, digamos, de transferencia, que no solo es acá y ahora conmigo, sino que es acá ahora conmigo, como allá, entonces, en otro tiempo y en otro lugar. Pero bueno, dejo acá y seguimos. Bueno, la verdad, excelente presentación tanto de María Cristina y Cristina del Valle, agradecerles un montón porque yo tenía incluso un par de cuestiones más que habíamos hablado, pero quisiera entonces, para no perder este espíritu de la tertulia, hacer ingresar una pregunta aquí. Gabriela de Andrea pregunta, justamente terminaste diciendo algo de la transferencia vos, María Cristina, Cristina del Valle, pero me parece que va para ambas. La capacidad de transferir podrá estar relacionada con la posibilidad de refracción que mencionaba Cristina Blanco de campo. Me parece una buena pregunta. La tomo yo en primera instancia, pero
creo que Cristina del Valle tiene más cosas también para decir. Creo que haciendo esta lectura, que obviamente en esto que yo he dicho es de un sociólogo, es como si descubriese que también en la transferencia es una resistencia. Pero la refracción es un concepto, me parece, más amplio, ¿no? Porque en realidad cambia en la relación, en el campo. Estoy tan imbuida del campo que estoy convencida ya, que cambia la dinámica. Y creo que esto también pasa en la transferencia. Es algo que de algún modo cambia en la pareja entre analista y paciente, o sea, en un grupo, en donde está la posibilidad de transferir, pero en la transferencia está también la posibilidad de una experiencia y de un cambio, en el cual posiblemente el analista podrá interpretarla o vivenciarla, porque realmente creo que es vivenciarla y también lo describirá, o puede ser el paciente o puede ser el analista el que lo menciona, ¿no? Pero lo refractario y lo resistencial me pareció que es algo que complementa la resistencia, porque es lucha. ¿Puedo decir algo? Sí, claro, por Eh, supuesto. eh, Ellos en el año 79, los Baranger, por influencia sobre todo de Lacan, que si fueron, sobre todo Willy, un gran lector de Lacan, diferencian lo que es el trabajo analítico en transferencia, ¿no?, de lo que es el trabajo analítico con lo transferido. Claro. Hacen esa diferencia. O sea, un trabajo que no solo supone una transferencia de trabajo, digamos, una transferencia en ese sentido, sino también de lo transferido, rescatando y reconociendo que quizás dejaron demasiado de lado los conceptos de la historia, lo histórico, que habían sido como muy terminantes, digamos, con las metáforas arqueológicas, y que había elementos de la historia que era necesario considerar. Entonces hacen esa diferencia. Yo no sé si soy, como diría, fiel al pensamiento de los Baranger. Para mí la capacidad de transferir es la capacidad, la asocio más con la capacidad de la pulsión de la creación de objetos, más el estilo de lo que Green denomina la función objetalizante de la pulsión, ¿sí? Con la disponibilidad pulsional. Pero les vuelvo a decir, a mí me resulta a veces como también difícil, porque hay una gran relación entre el pensamiento de Green y el pensamiento de los Baranger, sobre todo de Madé, con el cual tuvo una relación muy estrecha de trabajo, André. Hay algo que yo quería agregar, más que todo como pregunta también, ¿no? No solo a Cristina, sino a todos. Creo que en la capacidad de transferir es muy importante la posibilidad de que esté en pie la función de alteridad. O sea, transferir es reconocer a un otro, ¿no? Distinto. ¿Qué tipo de transferencia estamos hablando, no es cierto? Pero me parecía importante, y como se me dio por leer otras cosas, tomé algo de alteridad de Derrida, ¿no? Y dice, la alteridad es decir, la presencia del extranjero. La alteridad inaugura de algún modo la hospitalidad
como hecho ético al personificar lo otro, cuestionando al mismo. Lo traigo para que lo pensemos, ¿no? O sea, convocando la conversación, ¿sí? Me parece provocando un poco, ¿no? Provocando. María Eugenia Fisore quiere hacer una pregunta. Adelante, María Eugenia. Bueno, es realmente muy interesante todo lo que nos están trayendo y bueno, yo no pertenezco a la generación de los Barange, así que me puse a leer algunas cosas, me fui interiorizando y ahora al escucharlas realmente me dan muchas ganas de preguntar, porque pensaba, ¿no? Mientras leía que los Barange y Lacan son contemporáneos, de alguna manera, ¿no? Y producen teoría, diversas teorías en lugares distintos, pero en una misma época también, ¿no? Y en lugares geográficos muy distintos, como puede ser, bueno, Lacan en Francia, en Europa, y los Barange en Latinoamérica, en Argentina, en Uruguay. Ya eso me pareció sumamente interesante y me puse a plantearme algunas articulaciones o no posibles, ¿no? Pensaba que, bueno, Lacan escribe Función y campo del psicoanálisis en el año 53. Mínimamente lo digo porque no quiero tomar mucho tiempo, pero allí él sitúa, ¿no es cierto?, la cuestión de un cierto desvío de la palabra que imperaba a su criterio en ese momento en el campo psicoanalítico o en el psicoanálisis concretamente que se practicaba en IPA. Nosotros los analistas estamos muy acostumbrados a usar el término campo freudiano, ¿no? Pero la idea de campo freudiano es una idea que hay que pensar que procede de una elaboración de Lacan, ¿no es cierto? De una reconsideración también de Lacan en un primer momento respecto de lo que para él necesitaba ser una reconstrucción y una vuelta de un retorno a Freud y de una lectura a Freud que a su criterio estaba claramente desviada en aquella época. Y después pensaba que, bueno, justamente los Barange traen la palabra de campo al psicoanálisis y la aplican intensamente, produciendo grandes e importantísimas modificaciones al interior de la práctica de las instituciones de aquella época. Después leí que los Barange, cuando Lacan es introducido en APA, en la Asociación Psicoanalítica Argentina, o llega a Argentina, se ponen en contacto con Lacan, que alguna referencia Cristina del Valle hiciste, ¿no es cierto?, respecto de esa aproximación, y que recién ambas hablaban en relación al tema de la transferencia, de cómo Lacan, o la teoría lacaniana, había permitido influenciarlos en relación a la temática de la transferencia. Bueno, la pregunta tiene que ver con esto, si al criterio de ustedes, la pregunta es para ambas, si el campo de los Barange tiene justamente algún enlace, se enlaza de algún modo particular con el campo lacaniano, y si el campo de los Barange hace, en la referencia que hace a lo inconsciente, si lo toma como una dimensión de alteridad, algo de esto traían, de terceridad, y también haciendo referencia a algo de lo irreductible de este gran otro, ¿no es cierto?, para cada quien. ¿Qué opinión, qué idea tienen ustedes respecto de esto, no? Bueno, eso. Bueno. No sé, Adriana, ¿querés que charlemos? ¿Querés que respondamos? Como... Sí, lo que podemos ir haciendo, vamos respondiendo, sí, así después van han aparecido otras preguntas más allí, pero bueno, podemos tomar esta primera pregunta y después largamos las otras que vienen, ¿sí? Bueno. Entonces pueden responder ahora, sí. Bueno, hay lo que vos decís, María Eugenia, no sé si te dicen María Eugenia o te digo yo. ¿Te dicen María Eugenia? Sí, a mí me dicen de los dos modos, así que bárbaro. María Eugenia. Mira, creo que la pregunta pescaste dos temas que
digamos que los Baranger se diferencian de Lacan. Ellos son, sobre todo Willy es un gran lector de Lacan, lo que pasa que yo creo que no hay psicoanalistas franceses que no hayan sido atravesados por la lectura de Lacan, aunque más no sea para después diferenciarse, como el caso de Grimm, por ejemplo, que sí, fue como 10 años a los seminarios de Lacan. Pero hay en 2 puntos, por lo menos, uno sobre todo, que a mí me parece que los diferencia mucho, que es que los Baranger sostienen hasta último momento la heterogeneidad del significante. Ellos no están de acuerdo con el tomar la preeminencia del significante lingüístico. Esto es retomado también por André Green. Cuando digo la heterogeneidad del significante, me refiero a los significantes no verbales e incluso corporales. Es más, Madé en el trabajo del 94 dice apalabrar lo no apalabrado. Recuperar la capacidad imaginativa que tiene la palabra del analista. Habla de la quimera de Michel de Moussin, por ejemplo. O sea, en eso se separan, digamos. Y la otra cosa que a mí me parece también es que no acuerdan con la... Por eso digo que vos, Eugenia, tomaste justo las 2 cosas. La radicalidad del inconsciente, digamos. Ellos, ahí se arma una cosa compleja que sería como para hacer un trabajo de investigación. Ellos siguen sosteniendo, para mí, ¿no?, hasta último momento, la integración de aspectos clivados, la posibilidad de integración de aspectos clivados. No aceptan esto de la radicalidad del inconsciente como una realidad extranjera, sino sostienen la posibilidad de integración de aspectos clivados. Digo, esto es como para hacer una investigación, porque si nos ponemos a leer qué es clivado, las distintas concepciones acerca de lo clivado, cuál es la diferencia que hay entre lo clivado y la spaltum freudiana, etcétera, y las deformaciones del yo freudianas, y qué sé yo, tenemos que armar un grupo de estudio, un grupo de estudio y de investigación para discriminar, porque bueno, a lo mejor a otro no le interesa, yo digo a mí. A mí particularmente me gusta, como digamos, si puedo, hay cosas que obviamente no puedo porque no las sé, pero como ser muy precisa cómo cada autor toma los conceptos. Por ejemplo, esto que vos preguntás del significante, no es lo mismo. Ellos no están de acuerdo con solamente la pesquisa del significante lingüístico, aunque puedan decir que la palabra siempre es el mejor destino para la pulsión. Ajá. No quita una cosa, no quita la otra. Y este concepto es el que toma Green, de la heterogeneidad del significante. Todo lo que tiene que ver con los afectos, que no es los afectos en el sentido, no sé cómo decirlo, vulgar, de la cualidad de los afectos, sino de cómo la pulsión se expresa de distintas maneras. Y no es solo a través de la palabra. Bien. Sí. Ha sido clarísima y muy precisa. No sé si soy clara con lo... Sí. Clara y precisa. Bueno, podemos armar un grupo de estudio para ver la cuestión de Spaltum, por ahí se necesitaría alguien que sepa mucho Klein, que no es mi caso, porque viste que nosotros, no sé si por los Baranger o por qué, tenemos mucha influencia de la escuela francesa, o por lo menos yo la tuve en APA, mucha influencia de la escuela francesa. Pero habría que ver, ¿no?, si clivaje es lo mismo que Spaltum, splitting, es deferency, ¿no? Hay todo una... Bien. Muy claro, muchas gracias. Y Cristina, María Cristina, ¿querés aportar algo más? ¿Querés decir algo?
No, yo en eso no me meto. Perfecto, seguimos No, nomás. no, me refiero, me parece que ha sido muy claro Cristina del Valle, no, prefiero Bien, bárbaro. no agregar. Sí creo, lo que sí agregaría es que estas cosas, que es, digamos, estas intervenciones y lo que estamos conversando, van dando un contenido dinámico al campo. Así es, de eso Eh, se trata. Ujú. esto, ¿no? Y esto que nos dice Cristina también respecto a ser estrictos en las palabras que utilizamos, Ujú. que en realidad no sé si o sea, no podríamos, yo no lo podría decir ya, la diferencia entre un clivaje, un splitting, eh, pero creo que es importante saber, Ujú. poder decir de qué estamos hablando, ¿no? Ujú. Cuando Ujú. hablamos Sí, de un significante heterogéneo, Ujú. que por ahí podemos decirlo más como una pregunta que leí de la otra Cristina, que dice, ¿qué pasa con las patologías narcisistas en la transferencia, sino que no hay alteridad? Y posiblemente transfiere, ¿no? Transfiere con la modalidad que no tiene que ver con la palabra, sino con los actos. Y sí, la alteridad es algo que posiblemente cuando hay procesos se puede ir construyendo. no ¿Puedo? leí la otra pregunta. ¿Qué pregunta te Sí, referís? no, Es una justo, pregunta de Cristina Fulco, sí, que yo ¿Podría la leí agregar porque algo de apareció. introducción, chicas? Dale. Yo puse dos preguntas que me provocaste, Cristina ah, Blanco, con esto Sí. de que la condición de transferencia es alteridad, prácticamente Mm, pasé automáticamente las sí, transferencias narcisistas en el amplio claro, abanico del por supuesto. narcisismo, donde Ujú, justamente el otro no está reconocido, son transferencias claro. Ujú, funcionales, ujú, indiscriminadas, ¿no? ujú. Por ahí había pasado otra pregunta sobre el baluarte, que también me provocó y me hizo acordar esto que vienen trabajando tanto desde Brasil, Baña e Ignacio Paín, en relación al concepto de racismo estructural. Ujú. Y ellos los discriminaban de qué manera, entre cómo analiza un analista blanco a un paciente negro, cómo analiza un analista blanco a un paciente blanco, ¿no? Digo, estos baluartes inconscientes que no se tocan, Ujú. pero no solamente en situación del racismo. Pero lo otro que quería decir, y termino Sí. acá, que todo esto que me parece riquísimo, este amplio espectro de Ujú. recorrido de conceptos Ujú. analíticos desde la historia, me llevó a pensar en la formación, en la transmisión y el pluralismo teórico. Ujú. Cómo nos manejamos desde el lugar del trabajo, de la transmisión analítica con los candidatos en formación, qué concepto tenemos de adquisición de la identidad analítica, porque muchas Ujú. veces uno ha escuchado el pluralismo teórico puede ser algo enriquecedor, siempre Ujú. que discriminemos conceptos y no superpongamos y hagamos ecuaciones simbólicas, No. conceptos, como vos decías, Ujú. Cristina Fulco. Ujú. Y otras veces puede ser confusionante. Nosotros hemos Ujú. escuchado en evaluaciones de APU, desde los candidatos, que esta acumulación de teorías es un entrevero mental brutal. Ujú. Y me parece que esto Claro. que se está desplegando acá y que Cristina Rosas, Ujú. digo, Ujú. afinás el Ujú. sentido de los conceptos, es complicado, ¿no? Y lo Ujú. último, ¿qué seguiremos en este siglo XXI? ¿Qué Ujú. seguiremos sosteniendo como conceptos fundamentales del psicoanálisis? ¿Y Ujú. cuáles? Silvia Ujú. Bleichmar hablaba a veces de los conceptos que caían en el rango del obsoleto, y recordaba, Ujú. a lo mejor Eli Chapuy se acuerda en un encuentro de institutos donde había una corriente y donde también había candidatos que decían el análisis clásico está obsoleto. Entonces uno decía, ¿qué quiere decir que está obsoleto?
bueno, que ahora no sé qué, se analiza una vez por semana. Digo, pero ¿cómo complejiza esta riqueza de lo que estamos hablando para remitirnos a pensar cómo hacemos la transmisión del psicoanálisis a la gente que empieza a formarse, y sobre todo es algo que estamos trabajando en NAPU también, ¿qué idea tenemos de la adquisición de la identidad psicoanalítica a lo largo del proceso de formación, ¿no? Que contiene todo esto que hablamos, pero mucho más. Termino acá de verdad. Recuerdo lo que en Londres, Julia Kristeva, en su trabajo en la apertura del Congreso, habló de algo que a mí me sigue, me parece como tan rico, habló del poder transformador de los conceptos. Y me parece que algo de esto está circulando acá y me hizo pensar, ¿no? Claro. Si se puede hablar conceptos obsoletos, conceptos modernos, conceptos actuales, pero ese poder transformación que lo han tenido todos los Baranger, Laplanche, yo qué sé, todos los post-freudianos, ¿no? Y también en nuestro medio, Pillon Rivière, ustedes nombraban, ¿no? Y bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el campo? Cristina Blanco. Empezamos la noche. Tal cual. Gracias, paro acá. Sí. Bueno, Da para un voy a congreso leer, esto, como dijo Claro, claro que sí, por tal supuesto. cual. Yo creo Para que continuar, sí. voy a leer un comentario que hace Milena Vigil, ¿sí? Y después doy la palabra a Mónica Santolaya. Milena dice, me quedé asociando la historia argentina del psicoanálisis cuando a partir de la salida de un grupo toman la crisis para plantear la reforma. Hago el paralelo, a ver, voy bajando un poquito, perdón, acá. Hago el paralelo con la sesión en donde a partir de un momento de urgencia surge la transformación creativa desde el vínculo analítico. Trae este comentario de esto que pudo asociar, seguramente con esto que traías, Cristina del Valle, respecto al grupo de plataforma, es decir, la separación de APA y APELA, ¿no? Claro. Bueno, doy la palabra a Mónica Santolaya. Bueno, el comentario de Milena me volvió a traer algo previo a la pregunta que les quiero formular, que me parece que en la historia del psicoanálisis, los 80 años de APA en realidad no son solamente de APA, sino son del psicoanálisis en Argentina. Me parece que es muy importante, casi un siglo de psicoanálisis en Argentina. Y pensaban en la cantidad de autores que iba hablando Cristina del Valle, de los cuales hemos estudiado, abrevado, como que no es una idea que, digamos, con la cual la tengamos, por lo menos yo no la tengo tan presente como quizás debería o me gustaría tenerla, pero de pronto, mientras te iba escuchando, sentí como un registro, tuve el registro de, che, qué historia que tenemos ya vivida. Esto es un comentario simple. La pregunta que quería hacerles, quiero volver a un punto que planteó Cristina del Valle. Planteaste que dijiste, el campo está hecho de fuerza, de batalla, de juego del ajedrez, diferenciándolo de los procesos regresivos y de la repetición. ¿Podríamos volver a eso? Porque mientras vos lo ibas diciendo, yo me estaba preguntando, bueno, ¿de qué está hecho el campo en definitiva? ¿Cómo? Porque así como la foto de Ana, ¿sí? En realidad el campo suena como a un recorte, hay algo que está recortado, hay un, digamos, el terreno puede ser al infinito, pero hay algo que tiene márgenes,
que tiene bordes, que tiene fronteras. Entonces, ¿qué es lo que hace a ese recorte? La fuerza, la batalla, el juego. ¿Qué es lo que hace a ese recorte? Bueno, esta era mi pregunta. Después viene, bueno, esto de lo que ocurre adentro, del entre, ¿sí? Del vínculo. Pero, ¿qué es lo que hace a que esto es campo y esto no lo es? A ese proceso de diferenciación. Me parece que el campo, me parece que la pregunta está más referida a Cristina del Valle. De todos modos, lo que lo tomo es que el campo es algo que se construye en cada momento de encuentro. Me parece que es una construcción, y se construye a través de la dinámica vincular. Me parece, ¿no? Dentro de lo que yo he visto ahora, para ver lo del campo, ¿no? Pero más específicamente hablaba de estrategias del ajedrez. Cristina, sería bueno que nos comentaras un poco más, Cristina Rosa. Yo creo que lo que hace de límite para que se produzca un campo es el encuadre. Claro. Digamos, ustedes, hablando de la genealogía de los conceptos, ellos son contemporáneos a Blecher. Claro. Lo que pasa es que a veces hablar del encuadre se ha distorsionado en el sentido que encuadre es el encuadre tradicional. Claro. ¿No? Consultorio, diván, media luz, oscurito, no sé, una serie de rituales. Encuadres es mucho más que eso. Green los llama estuches. Dice, los estuches pueden variar, lo que no varía es la joya, que es el método analítico. Exacto. Se crea un encuadre. Por ejemplo, yo creo que ahora tenemos el desafío de investigar el encuadre online. A mí cuando me dicen, ¿no? Bueno, ¿por qué no? Que la presencialidad, que es mejor, que no sé qué, que la... Y yo digo, investiguémoslo. No podemos decir así tan fácilmente que una cosa es mejor que otra, ¿no? Entonces, una vez establecido el encuadre, de hecho, en el ejemplo que yo les ponía, cuando Madé no me cobraba, las sesiones que yo no iba, era que yo estaba repitiendo un encuadre que me lo había aprendido y que lo había usado y que lo usaba en beneficio propio. Es decir, como un signo de autonomía. Así, bueno, yo te pago y si quiero voy, y si no quiero no voy. Claro. Me reservaba el derecho a hacerlo. Una vez que ella desarmó eso y me dijo, no, si usted no viene, yo no le cobro, el encuadre pasó a ser otra cosa. Vengo porque deseo analizarme. Más, yo en ese momento pensaba, me está esperando, ¿cómo la voy a dejar plantada? O sea, no había nada ninguna excusa que ponía en el otro, ni siquiera tenía excusas. Entonces, el encuadre es algo que uno pacta con el paciente y que sería como el estuche del campo, podríamos decir. Y es un encuadre móvil, dinámico. No es el encuadramiento, ¿no? Sino de alguna manera algo tan móvil que lo va construyendo en la pareja analítica. También. La otra cosa que decía Mónica, que me resultó interesante, es, vos sabés que los Baranger fueron traducidos al inglés no hace muchos años. Fue durante, en el caso, yo lo asocio con la administración de Leticia Glosser. Por ejemplo, en el año 94, cuando fue el Congreso de Ámsterdam, Madé estuvo en el panel inaugural, fue como algo wow, súper desconocido. Viste, bueno, ahí las cuestiones del idioma y todo eso,
Y la otra cosa que vos decías, que yo también acuerdo, es que a veces las ideas nos llegan a través de otros. Entonces, no, ¿cómo te diría? No no estoy hablando de mala fe, sino por algo incorporado que uno repite sin tener referencia, digamos, cuál fue el autor original, porque te llegó a través del supervisor o lo que fuere. Y la otra cosa que quiero decir es que como, digo, hablando de esto de la transmisión que decía Cristina Fulco, otro concepto interesante de ellos es también de origen de Pillot-Rivière, es el de segunda mirada. En un primer momento ellos dicen que el analista en su formación, o por su formación, mejor dicho, tiene que poder ver lo que pasa en el paciente, lo que pasa en sí mismo y lo que pasa en el campo. Después esto es tomado como modelo de supervisión y detectar lo que ocurría en el campo, en los procesos de supervisión, los baluartes, fue como todo un, digamos, un planteo que se hacía en la supervisión y que me parece, por otro lado, muy útil esto de la segunda mirada en ese. Pero bueno, a veces las cuestiones de la lengua, de las diferencias de idioma, de autores que, vos decías Cristina Fulco, por ejemplo, de las patologías narcisistas. Y una vez se toma como novedad incluso cosas que están en el mismo Freud. Por ejemplo, Freud en Inhibición, Síntoma y Angustia hace una revisión del concepto de regresión y dice que la regresión daña la pulsión más que la repetición. Entonces, la idea de narcisismo negativo, como dice Green, de la vuelta de la pulsión al yo, está en Freud. Lo cual yo creo que lo que pasa es que hay personas que tienen la capacidad de hacer una lectura que no todos tenemos, ¿no? Que nos dicen, fíjate acá, mira acá lo que dice, y desarrollar esa idea que, bueno, que no todos tenemos. Pues estamos lo que estudiamos, digamos, o tratamos de estudiar. ¿Hay más preguntas o comentarios? Hasta ahora, ¿no? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, un comentario? ¿Puedo decir algo, Adriana? Sí, Cristina, no, adelante. Estaba pensando en eso que decía, los conceptos que permanecen. A mí, desde que era candidata, este aporte de los Baranger de la situación analítica como campo dinámico, que abre al par transferencia contra transferencia, nada menos, me llevó a recordar lo que plantea Laplanche en relación al campo también, como lugar pulsional puro. Entonces, cuando Mónica, vos decías cuáles son los límites, me parece que eso es como la sustancia central del proceso analítico, ¿no? Que se da en el campo y donde se juega el movimiento transferencial contra transferencial. Son conceptos que para mí tienen total actualidad y me parece que son riquísimos, ¿no? Solamente eso, y que el encuadre, estoy de acuerdo con Cristina Blanco, yo creo que el encuadre tradicional, como alguna de ustedes decía, pero que el encuadre para mí se construye en cada sesión. Dentro de ese encuadre tradicional de frecuencias y yo qué sé qué historias, se juega y cambia en cada sesión, y si no se pone cuadriculado dentro del encuadre, no se puede trabajar. No es que estar, y vale lo que decía Cristina Rosas, todo lo que ha movido esto de pasar, que ha sido muy traumático, yo lo he dicho en muchos lados, para mí pasar en una semana del diván a la sesión virtual, a mí me costó mucho. Hay gente que dijo que es lo mismo, yo creo que no es lo mismo, cuando el cuerpo erógeno en la pantalla no es el cuerpo presencial de la mirada, de los olores del consultorio. Lo de la media luz no lo tenía Cristina, pero se puede probar, trabajar a media luz los dos.
Bueno, a mí Claro. me ha tocado media luz. Eso no lo había A mí me gustan pensado. los Claro. consultorios iluminados, pero Pero da bueno. idea de Ujú. proximidad, de intimidad, de calor. No, yo La creo que pantalla porque- para mí es aséptica. Ujú. Yo digo, no estoy en contra, yo trabajo, todos trabajamos ahora Claro. virtualmente Ujú. con el COVID, que algunos que quieren seguir, pero Ujú. realmente toda la dimensión del cuerpo, desde el saludo de entrada, desde el choque de manos, Ujú. desde los olores, Ujú. el Ujú. cuerpo erógeno está más presente Ujú. en la presencia que en la virtualidad. Que no quiere decir Claro. que no se pueda Ujú. trabajar, se puede Pero, trabajar, pero como vos tomaste, y es otra creo que lo historia. dijiste más claramente que yo, el encuadre se va haciendo en cada sesión, es dinámico, Yo se creo que sí. construye. Creo que la virtualidad también construye otro modo de relación, que posiblemente no tenemos por qué pensar que es mejor o peor. Claro que cada uno elige, ¿no? Pero de todos modos es algo nuevo, diferente. ¿Mm? Son Eh, desafíos que implican son- también desarrollos teórico-prácticos para cada uno. exacto, con su sí, 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 paciencia. por supuesto, sí, 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 y que se van y que se construyen. Uno no se preparó para esto y sin embargo se lanzó, y bueno, y aquí estamos, ¿no? Bueno, La yo vez creo que pasada ¿Puedo les hacer una comentaba, pregunta? ¿Puedo hacer otra Sí, sí, pregunta? Moni. 2 minutitos Sí, que sí. quería Tengo comentar dos. algo ¿Por qué respecto, no sé si juego es de lo mismo ajedrez? decir, espérate un cachito, 2 minutos. Quería, le comentaba a Adriana la otra vez que en una charla del Colegio de Psicoanalistas, Mariana Wikiki decía, hablaba del dispositivo y, bueno, el dispositivo como poder y como encuadrante, y ella traía que después se había quedado pensando que lo que es importante es la resistirse, o sea, resistirse como la refracción que yo traía desde el sociólogo, ¿no? O sea, resistirse no como una manera atacante y rompe, sino de alguna manera traer lo nuevo. ¿M? Lo nuevo y diferente, ¿no? Como algo que se crea ahí en el campo. Sí, perdón, Mónica. Sí, adelante, Mónica. No, qué bueno que trajiste esto porque es ponerle otro valor a la resistencia. Es ponerla a jugar en otro campo. En el campo de la vida. De la vida, sí, De la de la vida. creación. Quería preguntar, ¿por qué el juego del ajedrez y no simple, es mi ignorancia de los Baranger, ¿no? Pero ¿por qué el juego No, es del una ajedrez? metáfora freudiana. El Ah, juego de toman la ajedrez. metáfora freudiana. Claro. Toman la metáfora freudiana. Es el juego, digamos. Se toma la metáfora freudiana. Viste que Freud utiliza distintas metáforas. Claro. Con respecto a la guerra, dice el triunfo de los batallones más fuertes, por ejemplo, cuando habla de la desmentida, el triunfo de los batallones más fuertes. Después está el otro ejemplo, que es que las resistencias anidan en los lugares más inesperados, y del ejemplo de la iglesia. Bueno, ellos utilizan ese tipo de metáforas, que es el juego de fuerzas, el juego de estrategias, no la metáfora arqueológica, aunque después hacen una revisión y rescatan la perspectiva histórica, porque dice como que se excedieron en dejarla de lado, ¿no? Van haciendo una revisión como todas las teorías, que a veces también se presta a lecturas como tendenciosas, podríamos decir, aunque suena fuerte la palabra, si uno es como si lees Freud, y lo que dice en la primera tópica lo haces válido hasta el final de la obra. Esto es lo mismo, lo cual supone, bueno, hacer también un recorrido e ir viendo qué evolución van teniendo los También el juego de ajedrez, no sé si juegan, a mí me gusta mucho jugar al ajedrez, implica lo relaciono con la atención flotante.
Es como estar atento al movimiento del otro, pero aventurando, no en el momento que hace el movimiento, sino casi como la otra escucha, la otra escena, algo así. Exacto. Forzando un poco, pero el ajedrez tiene eso de apasionante también. Claro. Y tiene también, yo no, lamentablemente nunca aprendí a jugar al ajedrez, pero de todos modos lo que sí sé por la literatura, que es importante la percepción de un ámbito amplio. Está el otro y uno casi como no, digamos, metido en la cabeza de lo que el otro va a hacer, ¿no? Es de una amplitud y un valor muy grande para el psicoanálisis también, ¿no? Cierto. Bueno, excelente tertulia, realmente muy dinámica, muy entretenida, con aportes muy lindos, no solamente en lo conceptual, porque esto de estar afilando, realmente creo que esto que veníamos proponiéndonos a comienzo de afilar algunas cosas que no sabíamos o que no las teníamos ahí, sino también esto de también intercalar con la cuestión histórica, ¿no? Realmente hemos hecho genealogía de los conceptos, no solamente desde las disciplinas, sino también desde donde emergieron también los Baranger y toda esta cuestión histórica de APA, en Argentina, ellos como viniendo de Europa. Bueno, creo que también es una manera de hacer genealogía de los conceptos para ver el contexto histórico desde el cual emergieron, ¿no? Y bueno, ¿qué tipo de vigencia tienen ahora estos conceptos? Me parece, y esto que trajiste, Cristina, de también tomarlo como, de qué manera podemos tomarlo como una herramienta para leer cuestiones institucionales, que me parece como una cuestión que a nosotros particularmente también nos interesa un montón, ¿no? Bueno, agradecer un montón a Cristina, ambas Cristina del Valle Rosas de Salas y María Cristina Blanco, por todos los aportes que han traído. Agradecerle también a Ana Sich por su imagen y también por sus palabras agudas, ¿sí? Punzantes, que también nos han abierto la conversación, y agradecer la palabra de quienes han participado en el chat o han tomado la palabra, y también agradecer la escucha, ¿sí? Me parece interesantísimo también esto de la escucha, y bueno, invitarlos a las próximas tertulias. Esta primera etapa vamos a trabajar con campo, la próxima que viene en mayo va a ser sobre campo simbólico, ¿sí? Y bueno, ya vamos a oportunamente a ir invitándole, a convidarles también, como siempre, los terceros martes de cada mes, a las 20 horas, por el mismo canal, ¿sí? Bueno. ¿Puedo decir una frase de agradecimiento? Quería volver a felicitar, voy a decir a Córdoba, acá con la cabeza de Moni, por estas, son pioneros en esto de las tertulias, creo yo, por lo menos, bueno, en la IPA ni sé, pero realmente son de una riqueza que les agradezco, los felicito. Me acordaba de una palabra de un adolescente que me decía el otro día, le decía a un amigo, que no decaiga. Yo les transmito esto, que no decaigan las tertulias, seguir, Moni, hasta fin de año. Muchas gracias, son realmente riquísimas. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, ha sido muy lindo.